Vale, pues que estoy muy contenta de estar aquí hoy con vosotros, aunque sea de esta forma, vía online, que no he podido viajar en esta ocasión. Y, y sí que estoy muy contenta y este es su nuevo libro. Yo creo que es un compendio de todo su saber y, y de todo lo que ha investigado a lo largo de los años. Y yo soy, vamos, he insistido desde que la conozco en que debería escribir libros. Llevo años diciéndole a Viviana, insistiéndole, tienes que escribir libros, porque, bueno, yo que me dedico también al ámbito de lo corporal, del movimiento consciente, la conciencia corporal, pues sé que Viviana es un referente en nuestro país. Y, también sé toda la experiencia que ella recoge a lo largo de los años, todo lo que ha investigado, con también otros referentes a nivel internacional de diversos campos que convergen pues, en lo corporal, en la comprensión del cuerpo como este espacio, este campo de experiencia que influye absolutamente en la salud, tanto a nivel emocional como mental. Y Viviana ha investigado y, y se ha formado también con los mejores. Y, y entonces, bueno, pues como no podía ser de otra manera, es que también sé de lo que a ella le mueve el transmitir todo este conocimiento para el bienestar de las personas. Sé que tiene un deseo genuino y de corazón, porque así además, bueno, pues ella trabaja desde ahí y la he observado, ¿no? Cómo se entrega absolutamente a cada persona a la que acompaña y, y también porque es una persona que tiene una mente muy creativa y muy lúcida como para poder eso, tejer todo este conocimiento y volcarlo en un libro y de una manera muy clara y muy, muy, muy fácil de entender para el público en general. Y este libro yo creo que recoge muy, muy bien pues toda esa experiencia que ella tiene, todo lo que ha aprendido también a lo largo del camino de sus pacientes, de las personas con las que se ha formado y también, eh, pues, bueno, con todo, bueno, todo todas las investigaciones científicas que hay en relación al cuerpo hoy en día, ¿no? Que también, pues ella ha estado recopilando e investigando mucho. Así que, pues pues una alegría. Además, es muy agradable de leer el libro. Yo estoy disfrutándolo muchísimo. Ya estoy a punto de terminarlo. Lo recibí hace un par de días y estoy ahí como muy, que me está aportando muchísimo también. Una estructura muy clara como para entenderlo, toda esa complejidad que es el cuerpo. Y bueno, Viviana nos lo hace muy fácil, el viajar por todo este tejido vivo que es nuestro cuerpo. Así que mil gracias, Viviana, por todo tu trabajo, por todo lo que compartes, por todo tu recorrido, por todo lo que nos ofreces a través de tu obra y de todo tu buen hacer. Así que eso. Gracias y bueno, pues te, te cedo la palabra ahora y, y gracias también por invitarme a, a introducir esta presentación. Gracias. Pues gracias, Elena. Y bueno, este es un libro, se titula Postura y emociones, descubre lo que tu cuerpo dice de ti. Em,
Postura y emociones, la mayoría de las veces la gente cree que por tener una postura determinada, pues vamos a tener una emoción determinada o por tener una emoción determinada tenemos una postura. Así que en este libro voy a romper el mito de muchas de las cosas que creemos sobre la postura, sobre lo que se nos ha dicho y se entiende realmente desde el propio cuerpo lo que significa realmente la postura y la emocionalidad y cómo construimos nuestras emociones desde un cuerpo vivo. Las emociones no nos vienen de serie, no están en ninguna parte del cerebro y cómo, bueno, también cómo nuestra mente va generando una corporalidad. Esto van a la par. El sistema nervioso y el cuerpo, el sistema nervioso está en el cuerpo, están en constante diálogo. No hay una cosa u otra. No sé, Elena, si querías hacerme alguna pregunta. Gracias por la introducción. No Eh, hay de qué, me he quedado corta. Tú y yo hemos conversado mucho con la postura. Creo que la postura es lo que, el entender la postura y escribir este libro, por no encontrar realmente muchos libros realmente que me sedujeran y que explicara la postura y las emociones desde un punto de vista, desde lo que es la neurociencia, desde lo que es la parte incluso biomecánica, cómo las distintas disciplinas se juntan. No lo había encontrado y bueno, pues he escrito este, que no es un libro tanto para profesionales, bueno, sí, profesionales sí, porque tengo la suerte de que me haya hecho el prólogo Diego Emilia Redolar, un neurocientífico bueno, pues que avala que se sostiene cada uno de los capítulos con las explicaciones. Pero sí que es un libro de divulgación para todo el mundo. Yo quería un libro que llegara a la gente, que llegara pues de una manera relativamente sencilla con el lenguaje, aunque obviamente hay tecnicismos, pero que llegara a todo el mundo para bueno, pues que la gente pues, que lo pudiera disfrutar. Mm. Eso. Sí, eh, a mí uno de los aspectos que más me fascinan de tu historia y tu recorrido profesional es cómo llegaste a precisamente a dedicarte a esto, ¿no? A acompañar a otras personas, a guiarles bueno, en la salud de su cuerpo. ¿Y cómo nació esto a raíz de tu problema, de la escoliosis, ¿no? Mm. ¿Cómo llegaste? Entonces, podrías... Ajá. Bueno, pues las del Club de las Escoliosis, supongo que, o de los problemas de columna, imagino que entenderán mucho de lo que está escrito aquí en el libro. Y una de las cosas que siempre se nos dice, ¿no? Es ponte recto. Entonces, otro de los mitos que quiero quitar es que el ponte recto pues no funciona y el ponte recto realmente es congélate, ponte rígido. Y eso es lo que... Entonces, bueno, pues yo desde niña tenía una escoliosis bueno, eh, ahora leeremos un par de páginas o leeremos un párrafo para que entendáis lo que a mí a lo largo de mi vida me ha ido llevando al punto donde estoy ahora. Eh, yo estudié fisioterapia por casualidad, pero luego a lo largo de los años ves que las cosas no son, son por casualidad, que al final, bueno, pues creo que he construido una profesión que de alguna manera es la síntesis de varias profesiones. Y bueno, pues yo cuando era jovencita, pues yo no me sentía bien en mi cuerpo, era algo que siempre tenía una lucha y lo viví yo sola. Eran cosas que porque los demás no entendían, porque te veían fuerte, yo era nadadora, te veían que te movías bien y con el tiempo pues bueno, te vas dando, tenía muchísimo dolor de espalda, tenía muchísimo dolor de espalda. Yo todos los días durante mi adolescencia he tenido dolor de espalda
Y claro, luego estudié fisioterapia y vi que tampoco mejoraba, con lo cual eso me llevó a seguir investigando. Estudié el método Rolfing de integración de la estructura y ahí hubo un antes y un después. Hubo un antes de entender, fue la primera vez que entendí lo que significaba sostenerse sin esfuerzo, sin tensión, y lo entendí desde el cuerpo, no como una idea mental. Casi todas las cosas que entendemos del cuerpo son ideas en dos dimensiones y con una idea mental, pero no vividas desde el cuerpo. Todo nuestro aprendizaje es un aprendizaje dualista, separar el cuerpo, la mente y las emociones. Toda nuestra construcción social, toda nuestra cultura separa la mente, el cuerpo y las emociones, con lo cual es muy difícil entender lo que significa. Nosotros como especie, la bipedestación es nuestra especie, ¿no? Si yo entro ahora a cuatro patas, pues posiblemente todo el mundo se reiría. Podría dar la clase así. Si estoy en un gimnasio, voy a clases de pilates, pues fenomenal. Pero todo el mundo entiende que el ponernos de pie es lo que nos lleva o que nos distingue de otros animales, ¿no? La bipedestación. Entonces, tú vas a hacer lo que sea tu sistema nervioso para mantenerte ahí. Entonces, cuando nos tenemos que mantener, entre comillas, rectos con esfuerzo, pues es un fracaso. Y eso emocionalmente lo vives, no lo sabes, pero lo vives con cansancio, con angustia y con sensación de desasosiego muchas veces. Y eso, pues bueno, nos hace que no entendamos, porque queremos entender desde una idea mental, ¿no? Lo de ponte recto. Y bueno, pues en el libro pues voy explicando las diferentes personas que he tenido la suerte de que me hayan compartido. No, ninguno vino por un tema emocional, pero la gente acaba compartiendo su emocionalidad a través de la mejora del cuerpo y sintiendo el cuerpo. Entonces, pues bueno, yo creo que mi camino personal y profesional han ido a la par. Y yo creo que eso es una suerte. Eso es una Ujú. suerte porque yo me siento más erguida ahora que cuando tenía 16, 17 o 20 años. Entonces, eso es algo que la mayoría de gente no entiende, pero es una sensación muy, muy, muy poderosa interiormente. Y yo creo que eso es lo que muchos de mis pacientes van descubriendo a medida que van trabajando conmigo, cómo se pueden sostener sin esfuerzo, y esa sensación de sostenerse sin esfuerzo conlleva a lo que llamamos confianza, sostén. El sostén es físico y la confianza es emocional. Entonces van a la par. Y es lo que este libro pues va contando. Gracias, Viviana. Y en relación a esto de el vínculo entre postura y emoción. eh, Pues el vínculo es- es que todo nuestro, o sea, automáticamente tenemos que partir de la idea de que nuestro cerebro es un cerebro predictivo, no es un cerebro racional ni emocional, es un cerebro predictivo, está prediciendo continuamente cómo debes estar en el espacio y moverte para lo que va a venir. Por eso hay mucha gente que hay patrones que se perpetúan, tanto de trauma o patrones emocionales, que se quedan ahí porque nuestro cerebro está continuamente pensando, bueno, pues si Viviana la última vez que alguien le gritó, ¿qué hizo? Se contrajo, la siguiente vez que alguien grite yo me voy a contraer. Entonces, con la postura pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros adquirimos tensiones corporales para mantenernos de la manera más fluida posible, incluso si esa tensión corporal acaba dándote dolor. Quiero decirte que inicialmente nos tensamos o nos colapsamos para seguir adelante. Y esa fisiología de tensión o colapsamiento es información fisiológica que tu sistema nervioso de alguna manera la interpreta y entonces pues te dice sal corriendo que ahí hay un enemigo o quédate que confías o échate hacia atrás o lo que sea, ¿no? Y luego ya, según en la cultura que vivamos, en la familia que nos hemos desarrollado, en los espacios más o menos laxos culturalmente, no culturalmente, con las expectativas familiares, individuales,
de dónde estamos, lo que se espera de nosotros, lo que nosotros esperamos de nosotros, pues y entonces ya le ponemos significado y nombre a la emoción. Yo siempre digo que si habéis visto a la tenista Serena Williams, si paras cuando está contenta o cuando está enfadada, prácticamente tiene la misma expresión, ¿no? Entonces creemos que hay expresiones que son universales, pero no es cierto. Nosotros tenemos sabemos cuando estamos tristes porque hay una fisiología que poquito a poco te ha ido diciendo, esto en tu cultura es estar triste, esto en tu familia es estar rabioso, Entonces así como vamos construyendo. Por eso, cuanto más variabilidad, y aquí entras tú, así que tengo también que agradecerte porque me iniciaste en el trabajo de 5 ritmos, que creo que es uno de los trabajos más profundos que hay para salir de los patrones corporales. Los patrones corporales que tenemos son necesarios para generar automatismos. Quiero decirte, el ser humano necesita los automatismos para no estar todo el día pensando, pero cuando siempre hacemos lo mismo, pues siempre tenemos los mismos resultados, ¿no? Entonces nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso quiere variabilidad para poder predecir en cada momento cosas que sean adecuadas. Si no, a lo mejor pues nos dice alguien, Pepe, y, PSOE, ¿sabes? Entonces la gente pues bueno, se vuelve reactiva con cosas que simplemente pueden ser un símbolo, porque ese símbolo ha generado una corporalidad en ti o en tu entorno, ¿no? Y entonces por eso también hablo de la postura, de la compostura, de los aprendizajes corporales, de la postura como estar de una manera determinada según lo que el entorno espera de nosotros, ¿no? Sobre todo en una mujer, pero bueno, también en un hombre, ¿no? El mover o no las caderas, según en que, pues es todo un lenguaje corporal. Códigos. Lo que recuerdo, una de las primeras veces que nos encontramos, estamos haciendo un ejercicio, una dinámica en el suelo, y tú me tocaste el cuello y dijiste, tú has tenido un accidente, porque De tu coche. cuerpo está desplazado hacia la izquierda. Y me acuerdo, fue un accidente en un coche y me había quedado, el shock se había quedado en mí Mm, precisamente, o sea, por el lado el que apareció el coche y donde me di el golpe, y mm, tú lo viste inmediatamente. mm. Me acuerdo que esa fue mi primera experiencia contigo, ¿no? De lectura corporal tuya, y dije, bueno, Soy perito de accidentes de coche. No sé. No, pero que tienes una lectura muy precisa de todo, de todos esos impactos Es que los y todo lo que impactos se registra, ¿no? ¿Perdona? los impactos, aunque hay impactos físicos que llegan, pero hay impactos también, pueden ser hasta emocionales, ¿no? En Ujú, entornos donde alguien ha ejercido el poder o ha ujú. ejercido el que tú, si yo me acerco, si yo ahora me acerco y me acerco con rabia, Amparo, aunque no la toque, su cuerpo tiene una fisiología y va a reaccionar. Entonces, en los entornos hostiles siempre el cuerpo se va contrayendo aunque no toques a la persona. Entonces, por eso en los entornos donde hay hostilidad continua, pues ¿qué puede salir de ahí, ¿no? Muchas veces el Uf, sistema está siempre reactivo, ¿no? Está reactivo. Y tú cuando estás ujú. reactivo no puedes tomar decisiones desde la reflexión, tomas las decisiones en supervivencia. Así es. Y Ujú. entonces los impactos físicos nos dejan mucha huella en todo lo que es el sistema óseo. Mm, sí. Y esto Sí, afecta a nuestra postura, obviamente, ¿no? A la postura física y luego, pues obviamente, si tengo menos recursos y menos variabilidad de movimiento, pues va acabando afectando también a la postura emocional, ¿no? Al final, nuestro sistema nervioso quiere variabilidad. mm. Nos gustan los hábitos, nos quedamos en los hábitos, pero los hábitos nos acaban limitando.
Y algo muy valioso que tú compartes es cómo el cuerpo es un aliado, puede ser un aliado para transformar precisamente esos hábitos, esos automatismos, esas restricciones no corporales o condicionamientos más allá, Ujú, mentales o emocionales, ¿no? ujú. Y puede ser, sí, bueno, Sí, pues sí, yo ampliarnos creo esto. que realmente la verdadera transformación es, sí, y la que vivimos es la transformación del cuerpo, ¿no? No se trata de no envejecer, pero sí el que nos demos cuenta que cuanto más variabilidad de movimiento tengamos también, no importa el deporte que hagas, te va a acabar lesionando o te va a acabar si siempre repites el mismo gesto, ¿no? Nosotros estamos hechos para movimientos en la vida diaria muy variados, ¿no? Y esa variabilidad de movimiento nos da una granulidad emocional para poder responder pues eso, al final siempre es responder de la manera adecuada, con la intensidad adecuada en el momento adecuado, ¿no? Esto pues sería el aprendizaje de la vida y bueno, pues yo aún estoy casi en párvulos, pero bueno, estoy ahí, sigo, quiero seguir aprendiendo. Y, por ejemplo, cómo condiciona nuestra postura a la hora de percibir, digamos, la realidad o relacionarnos con otros, por ejemplo, bueno, en nuestra vida cotidiana, en los vínculos o en el ámbito profesional, la empresa, este tipo de... Ujú. Pues nuestro cuerpo es comunicación y lo primero que dos organismos cuando se encuentran, lo primero que se están mirando es se miran a los ojos si hay una conexión, con lo cual si nuestra postura está encogida, ya automáticamente ya va a haber algo que nos esté llamando la atención y luego miramos sobre todo las manos de la persona, la boca. Miramos las manos porque, bueno, pues somos nuestros estamos mirando, ¿no? Si esa persona me va a matar o no me va a matar o tiene algo que me pueda herir. Entonces miramos las manos y miramos a los ojos porque cuando una persona puede centrarse y mirar en los ojos, pues genera confianza, ¿no? Lo primero que cuando dos cuerpos se encuentran, buscan si puedo confiar en esa persona o no. Y a su vez, la otra persona está mirando si tú eres confiable o no. Con lo cual nuestra postura está afectando de una manera mucho antes que las palabras a la a la otra persona. El lenguaje no verbal afecta muchísimo más y nuestra corporalidad está afectando de una manera. Estamos buscando siempre la verticalidad, la mirada horizontal, que la persona tenga pues una cara relajada, bueno, pues en este mundo que cada vez nos parecemos todos más porque tenemos los mismos dientes, tenemos la misma cara, nos vamos estirando y parece que cada vez vamos a ser todos más iguales, pues no sé, pues llegará un momento que a lo mejor, no sé, esto ya era una broma, pero sí que es cierto que nosotros estamos mirando a la otra persona para, lo más importante es para la confianza, el sentido de la confianza. Entonces, durante un tiempo, y nombro a la psicóloga de Harvard, Amy Cuddy, que a mí me gustó mucho en su día, pero se malinterpretaron sus palabras, que ella decía que una postura abierta siempre generaba sensación de poder y siempre generaba. Entonces, esto se utilizó mucho, sobre todo en el ámbito empresarial, y entonces cuadraban a todos los empresarios y a los líderes y todos, los hacían abrirse el pecho, pero claro, llegó un momento en el que si no hay un buen sostén, esa apertura la otra persona la vive como amenaza. Y ahí podemos Mm, ver cómo algunos líderes, ahora mismo que salen todos los días en la televisión, pues podemos ver esa forma de cuando yo no me siento sostenido, cuando no me siento seguro, pues busco la apertura, ¿no? Porque es muy, muy, muy animal, no es algo racional. Yo necesito que se me vea, entonces hago siempre algo corporal. Entonces el cuerpo es siempre comunicación. Cuando ves una persona amable,
cuando ves una persona que te transmite confianza, siempre hay algo de, como de flexibilidad, hay algo de empatía corporal que te está dando espacio, que te está permitiendo, te está sosteniendo al mismo tiempo que es sostenida, ¿no? Por eso, pues bueno, la rigidez en sí, pues bueno, yo digo, pues hay rigidez física, pero también mental. Es difícil tener una definición solo de una cosa en este aspecto, porque yo creo que va todo nuestro abanico de lo que significa ser humano con nuestra postura. Y que por la postura no entiendo lo que hemos entendido hasta ahora solamente, que es la postura ortostática. La postura ortostática es la foto que nos dice cuán recto estoy, sobre todo en el plano sagital. Pero al final lo importante es la adaptabilidad, la capacidad. Una postura sostiene la otra. ¿Y cómo afecta la postura, digamos, a la mentalidad, por ejemplo, de una persona? ¿Cómo puede afectar? Pues Digamos, si bueno, hay una relación entre estos factores. pues nosotros no nacemos con una mente, o sea, nosotros vamos, si os fijáis, tenemos muchos patrones familiares de forma de caminar. Yo distingo cuando, a las familias y veo gente por la calle y digo, este es hijo de tal, este es por su forma de caminar, por cómo se relaciona, cómo se mueve en el espacio, ¿no? Entonces, al final, nuestro sistema nervioso, que nacemos, pues bueno, sin esa información, a medir cómo nos movemos, es como nosotros vamos generando también nuestros pensamientos y nuestra asociación de ideas. Los primeros años de vida son fundamentales, la psicomotricidad, el suelo. En el suelo, nosotros tardamos casi un año en construir nuestra verticalidad. El suelo es fundamental. Entonces, no puedes mejorar una postura en bipedestación si los patrones del suelo están alterados. De hecho, los niños que no pueden caminar o tienen parálisis cerebral, la mayoría de veces no pueden rectar, no pueden gatear. Entonces, es importante entender que nosotros construimos la postura desde el suelo. Por eso el ponte recto sin más, pues no funciona. Mm. Hmm. ¿Y qué te gustaría a ti, por ejemplo, de del libro? Que, eh, eh, ¿qué aportación, ¿no? O sea, qué te gustaría que las personas pudieran incorporar en sus vidas, digamos, de lo que es la lectura de este libro? Pues entender realmente la relación cuerpo-mente y emocionalidad. O sea, Ujú. que cómo está todo unido. Y que muchas veces no cambiamos cosas porque no tomamos responsabilidad o no queremos cambiar. O sea, desde el cuerpo se pueden cambiar muchas cosas porque cuando empiezas a moverte diferente, cuando cambias la coordinación profunda, aparecen pensamientos diferentes. En general, eres más inclusivo, cuando se generan esas polaridades mentales que tenemos muchas veces, casi siempre cuando sueltas el cuerpo no puedes mantener algún tipo de pensamiento. Y esto no es ni brujería, ni es esoterismo, ni nada, es medible. Ojalá la gente usara más el cuerpo para moverse. Tú lo sabes, como en África y en las culturas indígenas se utilizan las danzas y las danzas tribales para soltar la emocionalidad y el mismo duelo. Cuanto más importante es la persona en las comunidades, más danzan, para que eso se suelte en toda la comunidad y no deje esa impronta en los cuerpos. Y nosotros lo hemos visto como una frivolidad. Y es una pena bueno, pues que hemos dejado el cuerpo como si el cuerpo fuera pecado, ¿no? Solamente desde un punto de vista. Hay un capítulo aquí de una señora que tuve en la consulta que se quedó viuda y Ujú.
y me gustaría, pues bueno, que es muy interesante ver cómo ella fue a clases de baile y de momento ella me contó que se sintió como simplemente ir a esas clases, se sintió como si fuera Sofía Loren. Y me llamó mucho la atención y entré en la conversación en eso porque como mi padre me había dado siempre toda la tabarra con Sofía Loren, como Sofía Loren, yo creía que era alguna tía nuestra o algo así cuando era pequeña. Mis hermanos se reían, pero yo creía que era alguien de la familia y me decía, entonces entendí, ¿no? Entendí lo importante que era para la gente de esa generación, ¿no? Y cómo muchas veces el no movernos, el no expresarnos, nos lleva a generar muchas veces pues, patrones rígidos de pensamiento. Y Ujú, es así, ¿no? Vamos a las polaridades, al sí, al no, al blanco y el negro. Y es en la granulidad ujú. donde realmente está la grandiosidad, ¿no? Del ser humano y el ser diferente cada uno. Y una última pregunta, bueno, creo que no sé si vamos bien de tiempo, pero me gustaría hacer esta pregunta hablando de polaridades, porque estamos viviendo un tiempo en el que lo somático está adquiriendo cada vez más importancia y relevancia en nuestra cultura. Y por otro lado, hay como un alejamiento, una descorporeización, por así decirlo, o un alejamiento del cuerpo debido también al exceso o sea, al uso de los dispositivos y al estar muy volcados en ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves todo esto, Viviana? Pues lo veo cada vez en gente más joven, cuerpos totalmente Ujú, desconectados, gente totalmente disociada del cuerpo. Nosotros somos seres sociales, o ujú, sea, tú estás hecho para conectarte con el otro, ¿no? Entonces, parte creo de que los problemas que estamos viviendo en las sociedades ahora mismo es la individualización, el no ver al otro, el no sentirte parte de la comunidad. Entonces, la gente siempre busca comunidad y pertenencia y busca comunidad y pertenencia muchas veces en los sitios equivocados, ¿no? Entonces, bueno, pues si no tengo tal, tengo el móvil. Si no tengo, y hay mucha gente que está con, pues bueno, con una falta que yo digo de corporalidad y cariño y intercambio. Y esto lo ves absolutamente en todas las generaciones. Hay una falta de conexión con el otro. Si no tuviésemos cuerpo no estaríamos aquí. Entonces, sí que es cierto que la ujú, palabra somática se está poniendo de moda, se está utilizando mucho, mucha gente la está utilizando sin saber realmente lo que significa. Somática es el cuerpo presente, la información que te llega en el momento presente, sin juicio. Y entonces nuestro trabajo es un trabajo más de experimentación y a través de esa experimentación se pueden producir los cambios. Si no, con los modelos de fitness actuales, que todos los practicamos, a ujú, todos nos viene bien, pero lo que hacemos es perpetuar ya los patrones que tenemos, porque lo que hacemos es repetimos movimientos que ya tenemos y no solemos cambiar nada, lo que hacemos es perpetuar. Entonces yo creo que, aunque sí que hay muchos sectores que están empezando a introducir más la danza, pero tú ya sabes que hasta ahora la danza se consideraba casi como algo de ocio, no como un trabajo realmente de transformación. ujú, Y era casi como, bueno, entonces siempre hemos valorado el tipo de ejercicio en el que hay un objetivo determinado y con una finalidad, un número de métricas. Yo ahora con las métricas estoy agotada, ¿eh? Estoy agotada con estos teléfonos, que yo soy la primera que lo llevo, pero me agotan, ¿no? Nadamos y es casi una tesis doctoral de lo que nos dice el teléfono, ¿no? Entonces, la gente está muy enganchada a información que en verdad lo está desconectando porque no le está dando nada. Y si tú estás más en las sensaciones, bueno, vas a producir más cambios que realmente solamente en esa idea mental de cualquier cosa. Pero bueno, la gente no quiere Sí, explorar. la vida se da en el presente corporal. Entonces, claro que es mucho más.
eh, interesante la vida, vivida desde lo corporal, sentida, ¿no? Ujú, Sentida mm, y, y bueno, y disponiendo de las capacidades que tenemos, que ujú, nuestro cuerpo tiene. sí, sí, sí. Mm. Y, y de todo, bueno, ahí ya me dirás cuánto tiempo disponemos. Pues vamos a ir cerrando esta parte si quieres, Elena. Sí, Por si pues alguien tiene solamente preguntas una y pregunta más. Si tuvieras que resumir la tesis de este libro en una frase, ¿cuál sería? pues eso, que toda nuestra biografía está grabada en nuestra postura, que es en nuestra forma de movernos y en nuestra forma de estar en el mundo, cómo apoyamos los pies, cómo damos la mano, cómo nos agachamos, cómo nos levantamos, cómo hablamos, cómo gritamos, cómo no gritamos. Yo creo que está ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, es un lenguaje nuestra postura, es un lenguaje no verbal muy profundo que nos está diciendo mucho de nosotros mismos y del otro. Mm. Pues muchísimas gracias, Viviana, por todo esto que nos aportas. Gracias, Elena. Mm. Y bueno, quería hacer un resumen el libro. Pues bueno, pues el libro inicialmente tiene una escultura. Las esculturas son muy importantes porque creo que la escultura en tres dimensiones nos da al escultor le da la posibilidad de estar tiempo en esa emoción. Cada capítulo tiene una escultura relacionada con la postura determinada de la historia de una persona determinada. La historia está un poco novelada, todos los nombres son inventados, todos empiezan por C, porque me dio por ahí, entonces todas las personas se llaman, empieza el nombre, empiezan por C, pero todas las historias son reales, están un poco noveladas para que nadie sepa quién es, pero todas las historias son historias que me han contado mis pacientes, que vinieron casi todos por alguna historia física, un dolor de cuello, un dolor de espalda, no me siento recto, me duele aquí, llevo mucho tiempo que me duele la cadera o me han operado 25 veces de la espalda, yo qué sé, y no estoy y sigo teniendo dolor. Y luego hay una canción que se corresponde también con la historia de esa persona. Y lo más importante es que la historia de esa persona está contada desde el punto de vista de la neurociencia, de los diferentes pues, partes de la neurociencia, y ahí es donde voy citando a los diferentes neurocientíficos que he leído durante estos años y que de alguna manera pues, han marcado también mi forma de entender, de desmitificar muchas cosas, muchas creencias que aprendimos bueno, pues que siguen muchas vigentes, porque yo creo que actualizarse en medicina y en cualquier especialización es muy difícil estar actualizado, pero yo creo bueno, pues tengo que decir que creo que en ese aspecto está bastante actualizado con la parte de neurociencia y, y postura. No diría medicina porque creo que va más allá de lo que es la medicina. Sí. Y me Y quedo en con cuanto a las canciones, perdona, Viviana. pues ya lo sabes, somos musiqueros, tú, yo y en mi familia todos son musiqueros, así que necesitaba poner una canción porque a mí me pasa que todas las canciones de alguna manera generan una emocionalidad y generan grupo, ¿sabes? Generan comunidad, ¿no? Y yo creo pues no, pues quería que hubiese una canción que dijera mucho más allá de las palabras o de la neurociencia o de la historia personal. Entonces, ¿cómo se lee este libro? Pues a mí me gustaría que uno mirara la escultura, que leyera por qué esa escultura, leyera el capítulo y cuando se acabe el capítulo se ponga la canción. Y entonces vas a entender desde tu cuerpo por qué lo que significa todo el significado del capítulo. Y luego cada capítulo
finaliza con algunos ejercicios que van más allá de eso de ponerse recto, de cómo te cambia la postura y cómo tú te percibes diferente, simplemente cambiando algún tipo de gesto, cambiando alguna actitud postural en algún momento determinado. Mm. Sí, los ejercicios son estupendos. ¿Te han gustado? Sí, además muy claritos, muy fáciles de Concisos, entender. sí. Sí. Los libros de ejercicios yo para mí lo más complicado es redactar un ejercicio, porque creo que la mayoría de la gente lo hace con una idea mental, ¿no? Entonces, por eso los ejercicios sin más no sirven. Hay que entender para poder cambiar la corporalidad. Mm. Bueno, gracias, Elena. Vamos a Un seguir un ratito más por aquí. súper placer, una alegría. A mí me gustaría que Merche, que ha leído el libro, lo leyó. He tenido por aquí varios cómplices que han leído el libro, pues Merche, mi marido, Pedro, voy a ser casi como Pedro, sí, que quiero ser como cuando le dieron el Oscar a Almodóvar, Pedro. Creo que habéis explicado muy bien, he leído el libro, pero que habéis explicado muy bien lo que contiene. Y hay una puerta en ese libro que me ha gustado mucho y me ha llamado la atención. No sé si esto es necesario, ¿sí? Sí, sí, sí. Es el capítulo 7. No quiero ponerme en tercero. Yo creo que es un libro sobre la ética y la política del cuerpo. Eso incluye emociones, incluye Mm, el estar en el mundo. Pero me ha gustado especialmente ese capítulo 7, postureo con postura, el peso invisible de la cultura, la moda y la pertenencia. mm. Yo creo que ahí has abierto un camino que da para un libro. Sí. Lo sé, lo sé, lo sé. Creo que solo el postureo. Estamos Mm, viviendo, estaba pensando mientras oía, Scarlett O'Hara y la mucama negra que le tira el corsé para ajustar ahí que funcione en el subprofundo. Hoy es Instagram, hoy es esa especie de recodificación de nuestra imagen. El mm, cine, para mi generación y para muchos de los que estamos aquí, codificó maneras de estar mm, en el espacio. ujú, ¿Quién no se ha querido jugar cuando se filmaba? ¿O quién no ha hecho no sé, un gesto de Marilyn Monroe? Jessica Lange. Eso nos codificó y nos enseñó formas de estar en el mundo, aunque fueran artificiosas. Hoy es una especie de permanente exhibición, ujú, de postureo, y es muy difícil resistirse a eso. mm. Los que somos mayores y tenemos una capacidad para leer eso, caemos también en ello. Sí, ¿Qué sí, sí. pasa? Yo creo que tu libro abre ahí una posibilidad de seguir analizando eso. El libro está muy bien planteado, a veces explicado muy bien en términos eh, el cuerpo, entidad, que además expresa cosas. Pero es que además creo que en este capítulo, sin irte a hacer sociología ni antropología barata ni nada, sí que planteas una serie de cuestiones, sobre todo orientadas a la mujer, porque Ujú. habéis sido de alguna forma muy codificadas. Los hombres, desde las armaduras de la edad medieval, lo hemos llevado de otra manera, ¿no? Estado. Bueno, ahora hay una vuelta, ¿eh? Fíjate que es interesante ver cómo los cuerpos y... Mm, Sirven mm, a, y a mm, Rina, que te abriría una puerta a incluir. mm. Yo creo que ahí Elena tendría mucho que decir, ¿no? Estábamos hablando del libro de la ética del cuerpo, ¿no? De la postura, de la compostura, del postureo, ¿no? Y cómo pues el daño que hace cada vez a la gente más joven hoy en día, que es una permanente exhibición, ¿no? Antes, de alguna manera, pues todo iba más lento, ¿no? Pero ahora es una permanente exhibición de cuerpos y si no tienes ese cuerpo o no tienes no puedes pertenecer o tener, si no tienes el código de ese cuerpo, bueno, pues eso es lo que Lo pasa, que ¿no?
Más que el cuerpo es una imagen mental, es la relación con una imagen mental de lo que debería ser el cuerpo. Entonces, no es un vínculo con el cuerpo, sino con una imagen mental, Claro, claro. que Y eso es... es, esa desconexión del Sí. propio cuerpo y esa desconexión del cuerpo sentido es lo que nos lleva a buscar imágenes estáticas de lo que debería ser el cuerpo o lo que debería ser mi cuerpo, ¿no? Y ahí hay mucho, mucho que hablar y sobre todo el daño que se está haciendo a edades cada vez más tempranas. Pero también es una falta de corporalidad. Cada vez los niños juegan menos en espacios abiertos, están más en pantallas. Yo conté que yo caminé hasta los 18 años, creo que me salían unos 8.000 kilómetros más que mis hijos, yendo al colegio. Conté lo que había desde mi casa al colegio que yo iba, a donde iba a nadar, y más o menos me salía durante los 14 años o 13 años que fui al colegio, me salían casi 8.000 kilómetros. 8.000 kilómetros de corporalidad, de exploración de espacios, un semáforo, corres, tal. La Plaza María Agustina, ¿te acuerdas, Amparo? Allí, o sea, eh, todo eso cada vez se está perdiendo más. Entonces, ¿qué pasa? Nos desconectamos del cuerpo y entonces vamos a hacer la hora mágica del deporte o la hora mágica del fitness, pero es insuficiente. Tú haces 5 horas de deporte a la semana y estás 40 sentado, eres sedentario. Haces 10 Ujú, horas de deporte y estás 40 horas, eres sedentario. Esto es así, por mucho que alguien quiera, porque nosotros estamos hechos para movernos mucho. Y eso es lo que nos lleva incluso a... no, no, pero estamos... No, más. Aquí ya veis algunas para casi 90 que hay aquí, o sea que... Entonces, bueno, pues eso es lo interesante ver, ¿no? Que pasan los años y parece que no aprendemos nada del propio cuerpo, del propio cuerpo. ujú, A mí me gustaría que Merche leyera la primera historia. Todos los libros empiezan con una historia y me gustaría que Merche leyera esa historia porque yo le pasé este capítulo a Merche y yo creo que nos emocionamos juntas. Fijaros que yo viví esta historia con una persona y cualquiera que le haya pasado algo parecido va a entender cómo la emocionalidad entra en el cuerpo con una situación vivida. Sonó el teléfono. No pensaba contestar, pero al final lo hice deprisa, convencida de que era mi madre, con quien había quedado para ir a la peluquería. Respondí bruscamente. Sí, mamá, ve bajando. Pero no era ella. Era una voz en inglés que preguntaba si yo era la madre de Álvaro. Contesté que sí. Se presentó, se presentó como un miembro de la embajada australiana en España. Me preguntó si estaba sola y enseguida me dijo que me pasaba con otra persona que hablaba español. Yo le respondí que entendía inglés, pero me desplegó. Llamaban para darme la noticia. Mi hijo, Álvaro, que estaba trabajando en Australia, había muerto en un accidente de surf. La tabla le golpeó. No sufrió. Lo asistieron de inmediato. En ese instante sentí que alguien me apretaba la garganta. La saliva se me volvió espesa. El techo de la cocina bajó 1 metro y las paredes se cerraron sobre mí. No podía hablar, no podía respirar. El riesgo se detuvo. No sé si la llamada duró 1 minuto o 15. Sentí que mi cuerpo menguaba, que mis hombros caían hacia adelante, que mi pecho se cerraba como una coraza. Mi postura nunca volvió a ser la misma. Dejé de habitar el espacio fuera de mí. Al colgar, sabía que tenía que llamar a mi madre, a mi marido, pero no sabía por dónde empezar. No lloré,
Caminaba de un lado a otro, cerrándole cada vez más me encogía. Desde entonces, mi espalda siempre me ha dolido. He probado de todo: pilates, yoga, fisioterapia, todo lo que se ha recomendado, pero no me ha funcionado. Ay, hijo, es que no te quería soltar. Nunca había podido poner palabras a lo que sentí en mi cuerpo en ese momento, cuando me comunicaron la muerte de mi hijo. Sí, sí, sin problemas, ¿no? Sí, un poco más rápido. Carmen me contó todo esto nada más terminar nuestra primera sesión. Me dijo que mientras yo le trabajaba la zona del tórax y del pecho, empezó a sentir cómo se cerraba aún más, que al mismo tiempo que conseguía aflojarse y se soltaba, surgía en ella la necesidad de encogerse otra vez. Entonces, de repente, comprendió que ya no tenía que luchar, que no necesitaba seguir protegiéndose. Fue entonces cuando todas esas palabras emergieron y algo en sus carnes cambió. Al día siguiente me mandó un mensaje: perdona, ¿te puedo llamar? Me dijo que sí. Disculpa que te moleste el sábado, pero no sé cómo contarte esto en un mensaje. Hoy me he levantado y he sentido que había crecido, como si mi postura hubiera cambiado de repente. Y lo más curioso es que al ir al coche, al supermercado, sonó Tears in Heaven, de Clapton. Siempre lloro con esa canción, siempre me invade una tristeza enorme. Y hoy también lloré, pero no fue tristeza, fue un profundo agradecimiento. ¿Es normal? Yo le respondí: lo que sientes no es normal ni anormal, es tu verdad. Quédate con ella, abrázala, quédate con esos momentos. Gracias por compartirlo. A mí también me estás emocionando. Yo misma sentía que Carmen podría respirando. Pues bueno, pues esta es la primera historia y con cada una historia, pues empiezas a hablar de la historia de esa persona con la parte de neurociencia y cada capítulo está relacionado a un tema de neurociencia. Puede ser envejecimiento, puede ser jóvenes, pueden ser tensiones, postura, compostura y, y eso. Gracias, Merche. ¿Alguien quiere hacer preguntas o incluso por aquí, desde Argentina, o alguien que esté por ahí que quiera hacer preguntas? Si queréis hacer alguna pregunta. Por ahí veo muchas caras conocidas, así que gracias por conectaros. Ana, Sí, es curioso porque, bueno, voy a contar una pequeña anécdota porque Viviana y yo hemos trabajado alguna vez juntas y siempre digo que lo que yo escucho en las voces ella lo ve en los cuerpos. Y yo soy profesora de canto y cuando hemos trabajado juntas, eso, o sea, yo veo a la persona a través del sonido, también a través de su cuerpo, ¿no? Y ella, pues, recuerdo una vez que mientras yo estaba haciendo una corrección al alumno, ella dijo: vale, pues ahora apoya la cadera así, gira esto aquí, ¿sabes? Y entonces fue como magia, ¿no? Bueno, lo y que salió la voz, ¿no? ciencia, sí. Sí. Yo siempre digo, es mágico, pero es todo ciencia. Y es curioso, ¿no? También con la voz, cómo nuestro cuerpo expresa siempre. Yo siempre les digo a las personas con las que trabajo que es imposible hablar sin un mínimo de carga emocional, que es lo que nos hace humanos, y que a los cantantes se nos da el permiso social de poder expresar todas las emociones en todas las intensidades y que luego nos traten de locos. Pero realmente el trabajo que se hace a la hora de expresar y de comunicar es precisamente una conexión con todo ese mundo emocional. Y cuando yo hago ese trabajo, las cosas un poco que está contando o que ha contado Viviana pasan.
pasan cuando le das el permiso a la gente de conectar también la voz con su cuerpo y con sus emociones. Entonces, pues eso, somos seres relacionales, la voz es parte de nuestra relación y nada, me ha encantado, así que pues tengo muchas ganas de leerlo. Sí. Y bueno, sí que quería hacer antes un comentario con lo que ha dicho Pedro. Pedro. Que me ha venido a la mente de repente una anécdota de cuando yo tenía 12, 13 años y todas mis amigas decían, no, nos vamos a Zara, vamos a comprar ropa en Zara y tal, ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que fui, dije, bueno, pues yo qué sé, dices, ¿qué será eso de Zara, no? O sea, pues yo también, ¿no? Y recuerdo que entré e intenté buscar algo de ropa. A ver, yo he sido siempre una chica así grandota, ¿vale? Pero tampoco es que esté obesa, ni nunca lo he estado. Y entré en la tienda y no encontré una sola prenda que me cupiera, ¿no? Y claro, dije, ¿soy yo? Pues que aquí no hacen tallas para personas normales. Entonces, si tienes un mínimo de mirarte en el espejo y decir, bueno, pues yo no me veo tan gorda como para que no me quepa la ropa de aquí, pues ya la más grande, ¿no? Pero la presión esa social de que las niñas vayan a comprarse ropa y que solo esté hasta la talla 42, ¿sabes? Dices, bueno, es terrible, es terrible. ¿Por qué? Pues porque ya está condicionando que si no tienen un determinado cuerpo ya no van a ser aceptadas, porque todas sus amigas se van a comprar ropa Zara y les también van a comprarse ropa Zara, ¿no? O sea, esto es... y bueno, yo creo que nos pasa también a cuando somos más mayores, pero ya directamente nos vamos a según qué tiendas y ya está. Pero ahí está empezando, me acaban de entrevistar y he querido titularlo Cuerpos Indomables. Me acaban de entrevistar en varias revistas y hablo de eso, ¿no? De cómo durante un tiempo, ¿no? La mujer tenía que ser delgada, tenía que estar, porque pertenecías a un estatus. Y ahora pues siempre se buscaba un modelo de mujer frágil, ¿sabes? Una mujer musculada. Mi madre, cuando yo venía de nadar, a veces me decía, ¿a ti no se te está haciendo el cuello muy gordo? ¿A ti tú te notarás? Y yo, mamá. Entonces, quiero decirte, tenías que eso es una pertenencia. El cuerpo te hace que pertenezcas o no pertenezcas. Ahora, por ejemplo, todas las influencers, todas están musculadas, porque significa eso una pertenencia. Cuanto antes, hace 30 o 40 años, estábamos musculadas 40 mujeres en Castellón, porque eran las 40 que hacíamos de deporte todos los días. El resto no. Entonces, son cosas bueno, que forman parte de la pertenencia, el pertenecer, ¿no? El cuerpo, según cómo lo tienes, la ropa que llevas, absolutamente todo es. Entonces, la postura no solamente es una postura biomecánica, es una postura de estar en el mundo. La forma, ¿no? En el libro hablo, ¿no? La forma en las que, según estatus, abrir las piernas no se pueden abrir, hay que estar así, hay que estar. Entonces, todo eso forma parte de códigos sociales, forma parte de pertenencias. Y entonces la postura va muchísimo más allá de algo simplemente biomecánico. Entonces creemos que es algo biomecánico, pero es político. Tú cuando hablas dices, ¿qué postura tienes ante esto? ¿Qué postura tienes? Entonces, y haces un gesto. Y la voz tiene un sustrato corporal. Tiene un sustrato corporal. Yo conozco ya 3 casos de personas que han tenido sus hijos accidentes de tráfico y han muerto y han tenido problemas de voz, ¿no? Por la... Fascinante. Sí. Ya me pasó también a Ainhoa Arteta cuando la dejó el marido de un día para otro, se quedó completamente sin voz, tuvo que casi empezar desde cero. Quiero decirte que toda la información fisiológica es en tiempo real, es continuo. Es continuo. A ti te pueden salir ahora bien tus análisis de sangre y darte un infarto en media hora, ¿entiendes? O sea que
siempre estamos mucho más en tiempo real. ¿Por ahí hay alguna pregunta o alguien de los que haya ojeado el libro o algo? Merche, ¿quieres? No, me ha parecido curioso, tú dices, todos los nombres empiezan por C. Y yo pienso, no lo sé, pero que el hecho de que cada uno de los 12 capítulos empiece con la vivencia de una persona cuyo nombre empieza por C, ¿no será eso un guiño simbólico al cuerpo que también empieza por C? Aunque tú no. ¿Puede ser o qué? Es que Merche me lo pilla todo, pero bueno. No, yo pensaba cuando lo traduzcas al inglés, como es Body, tú ya tienes Viviana. Ya. Pues entonces serán todas Vivianas. No, pero En el libro hay mucha simbología y quien lo lea va a encontrar me va a encontrar. O sea, el que me conoce tanto en lo personal como en lo profesional, aunque el que me conoce más en lo profesional me va a encontrar y el que me conoce más en lo personal me va a encontrar. He disfrutado mucho, tengo que decirlo, he disfrutado mucho compartiéndolo, he disfrutado mucho cuando me han leído algunas personas los capítulos y me han dado feedback y te siguen diciendo sigue y bueno, y ya está. también me ha parecido curioso que sean 12 los personajes, 6 hombres y 6 mujeres. Y he pensado, los 12 apóstoles. No, eso no. Pero sí que he querido, sí que he querido hacer un equilibrio entre hombres y mujeres, porque la postura casi siempre tenemos más reflejos, más algo como si algo más, o femenino o masculino, depende, ¿no? Entonces, hoy en día, si veis también el éxito, es curioso que hay algunos millonarios, sobre todo los de la rama de la tecnología, que nunca habían hecho ejercicio en su vida y de momento pues han ido a un gimnasio y se han musculado, ¿no? Entonces eso es una pertenencia y un éxito, ¿no? Entonces pues bueno, yo creo que todo es un poco simbología, ¿no? El cuerpo es simbología, el cuerpo también tiene mucha simbología. Y yo sí que os diría que miréis bien la escultura porque las he escogido tan bien. La primera, la Pietà de Michelangelo, es una manera de cómo una madre se rinde ante la muerte de un hijo, el dolor, ese duelo que lleva. Pero es que son todas las esculturas. La siguiente también, que es la Marche de l'Homme, una escultura preciosa. Cuando la miras, antes de ver el capítulo, yo creo que es bonito quedarse en esa escultura y pensar qué te está diciendo, qué te está aportando. Y luego leerlo. Pero claro, dicen tanto todas, pero todas. Son preciosas. Y las canciones, bueno, una maravilla. Sí, las esculturas he disfrutado y la verdad es que he trabajado buscando esculturas que significaran, porque hay muchísimas esculturas, es otro mundo, ¿no? El mundo de la escultura. No he querido poner fotografías porque creo que la fotografía más es un momento congelado y creo que la escultura tiene volumen, la volumetría. em, no sé, va más por ahí, sí. Yo creo y sobre todo porque recuerdo una vez que un señor mayor se levantó y me dijo, madre mía, nunca había conocido a una escultora de cuerpos vivos. Entonces a mí esa sensación me gustó mucho y dije, me quedé con esa frase, ¿no? que me dijo, me gustó mucho que me la dijeran. Yo siempre he concebido también la medicina como ciencia y arte. Creo que no debemos de dejar la parte de arte, sobre todo la parte de arte humana. Creo que en España en español tenemos una palabra muy bonita que es artesano. Entonces yo creo que si tuviese que definirme como profesional, pues soy una artesana de cuerpos vivos, algo así.
¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? O Loli, tú, va, que tú también lo has leído. Yo lo que quería, Juliana, es felicitarte, darte la enhorabuena por su libro, que yo creo que le va a encantar a todo el mundo que lo lea, ¿vale? Estamos estudiando algunas de tus amigas del colegio y estamos muy orgullosas todas, de que nos ilustres con estos temas de los que nos hablas en el libro. Y bueno, yo simplemente hacerte una pequeña pregunta. Has hablado de, bueno, pues dices en el libro que son casos reales, ¿vale? Entonces quería preguntarte qué has aprendido tú qué has aprendido tú de tus pacientes que no te hayan enseñado en la universidad. ¿Qué has aprendido de ellos? ¿Se queda grabado? Pues yo creo que casi todo. Yo creo que casi todo. O sea, la universidad y sobre todo fisioterapia, que cuando yo empecé pues estaba en sus inicios, por lo menos en España, es algo bastante que va a la par según las necesidades que han habido con pues bueno, el hecho de que la gente sea más longeva, que haga más deporte. Antes, si alguien a lo mejor tenía una lesión, pues ya se quedaba con eso. Entonces, queremos tener mejor calidad de vida, queremos seguir moviéndonos, pero luego hay algo muy importante que eso yo es que tuve la suerte de trabajar y aquí fue una de mis primeras compañeras que es la dueña de esta librería y no es por casualidad, que es Sofía Mir. Y a mí me gustaba mucho cómo se relacionaban con la gente. O sea, hacían sentir seguras a la gente, formaban parte, no era como, no como una jerarquía, ¿no? Entonces esa parte genera confianza y esa persona, pues con lo que tú sabes en ese momento, que puede ser mucho o poco, pero siempre das lo mejor de ti. Entonces yo eso también se lo he de agradecer a Sofía, porque sí que ella, aunque no lo sepa, ella trabajaba así. Y luego, si eres curioso, y yo siempre, cuando no sé algo, pues quiero saberlo, pues, pues estás ahí, ¿no? Y luego el tener el que me haya relacionado no solamente con fisioterapeutas, sino con profesionales muy distintos de la salud y diferentes especialidades, me ha dado la posibilidad de entender el cuerpo y a las personas de distintos puntos de vista. Yo creo que las clases que más he disfrutado es las que éramos distintos profesionales, porque cada uno hace las preguntas según su especialidad y según su entendimiento. Y eso es una aportación mucho más amplia, porque si todos estamos cortados por el mismo patrón, hacemos las mismas preguntas y nos cuestionamos las mismas cosas. Entonces, a mí estar en sitios donde yo he ido a sitios donde todos eran bailarines y la única que no había bailado era yo. Yo he ido a cursos donde todos eran arquitectos menos yo y aprendí un montón de cómo los espacios nos afecta al cuerpo. Entonces todo eso, pues bueno, no tener... y luego pues el sentirme relativamente segura sin saber y estar abierta a seguir aprendiendo. Para mí ha sido lo más importante, el seguir aprendiendo. O sea, hoy por hoy la mayoría de cosas que están en las redes y la mayoría de recetas, bueno, pues me dan un poco de risa porque ya ves que cada vez la receta es más corta. Antes la gente se reía. Yo siempre digo que si quieres cocinar una paella, le digo a un americano, te la mando a ver y me mandas la foto de la paella. No, tienes que estar ahí, tienes que practicar, tienes que embeberte, tienes que conocer y esto, bueno, pues y es querer también. No todo el mundo quiere trabajar con un paciente en el que tienes que sostener la emocionalidad. Cada vez nos estamos yendo más a la parte técnica, ¿no? A la parte técnica, que es muy importante, no dejarla, pero la parte humana, la parte de arte, yo creo que es fundamental, es la que mucha gente se siente reconocido cuando le trabajas de manera diferente.
¿Qué más por ahí? Pues que claro, eso es intensidad, eso es emoción en tu trabajo. ¿Te cansa? ¿Te agota? ¿Tus baterías se renuevan? A ver, más, cuando aplica ahora mismo. A ver, sí, 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 claro, sí. Sí, sí, tengo una parte física que me cansa y luego una parte que no reconozco, que llego cansada muchas veces a mi casa y sí que me doy cuenta que es por el trabajo que he hecho. Me cuesta mucho trabajar mal o simplemente pasar el rato con el paciente o poner un aparato. Fíjate que durante estos 35 años de profesión, más o menos cada 2 años sale un aparato que viene a salvarnos y que es el aparato mágico que lo va a curar todo, de cada especialidad. Pero en fisioterapia empezamos con las corrientes de tal, luego vino el radar, luego la onda corta, luego el láser, luego el ultrasonido, luego el Indiva, luego el no sé qué, y la gente sigue con las mismas lesiones y no quiere decir que no sean necesarios, pero no es algo que te viene a salvar de todo, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho poner aparatos sabiendo que no le van a hacer nada a la persona, ¿no? Entonces, y luego, bueno, porque creo que lo que sí que el compendio que hago de trabajo manual con la parte de movimiento, creo que yo hoy por hoy creo que es lo más efectivo, lo que hace que cambie. Pero sí, sí, sostener la emocionalidad muchas veces no es fácil. Sí que es cierto pues que vas teniendo con los años más tablas y estás bien, ves y predices lo que va a pasar simplemente cuando alguien entra por la puerta, pero ese sostén es muy importante. La mayoría de gente necesita que se le reconozca o el trauma por el que ha pasado o las vivencias que ha tenido o el significado que le da a su problema, porque cada uno le damos un significado. Hay gente que ha pasado por cosas tremendas y no le ha supuesto ningún trauma y otra persona sí. Entonces, cada uno tenemos vivencias corporales diferentes y hay que abordarlas con la individualidad que nos pide cada persona. Moni, ¿qué dices? Va, bien, va, venga. Dámelo a mí. No, Yo la salvo. Es que no sé qué ya. voy a decir. Bueno, Mónica, es paciente mía desde hace ¿cuántos años, Moni? ¿26? 27 años y con accidente de tráfico, fijación de columna, con todo. Y es increíble lo que yo he aprendido de Mónica. Quiero decirte, vale que ella puede, pero lo que yo he aprendido, cómo alguien puede mantenerse realmente con el trabajo que estamos haciendo. Entonces yo he aprendido muchísimo de Mónica y sigo aprendiendo, ¿eh? Sigo aprendiendo, sigue viniendo a los grupos todas las semanas ahí. Hasta que te jubiles. No nos dicen que si algo te funciona, aumenta la dosis, ¿no? Claro, sí, sí, claro. O sea que- Bueno, todo a dosis pequeñas, como el veneno. ¿Alguien quiere comentar algo o queréis, no sé, curiosidades o algo que hayáis ojeado o eso? Creo. Yo no me he leído el libro. Tuve la suerte de que me mandaste el primer capítulo y me sobrecogió, me emocionó. Y desde luego creo que nos va a ayudar mucho. Yo desde luego me incluyo. He venido a verte con muchísima ilusión. Considero que eres una mujer absolutamente adelantada a tus tiempos, a tu lugar de vivir, de desarrollarte profesionalmente. Creo que has sido valiente a tope. Has luchado tú sola contra viento y marea y que eres grande. Entonces yo sí que necesito que haya este reconocimiento a esta entrega vital. A costa de mucho, ¿eh? Pero te admiramos, te valoramos, Y te queremos. te queremos y eres una fuera de serie. Muchas Gracias. gracias.
Por ahí queréis decir algo, abrir micrófonos. Nada, lo primero, yo me siento tremendamente feliz de formar parte de esta comunidad, que gracias a ti estamos desde un montón de sitios del mundo, y el aprendizaje que nos das todos los meses y poder formar parte de la presentación de tu libro que estoy deseando de leer. Y la verdad que como aportación desde que yo te conozco, que yo también soy fisioterapeuta, me parece tremendamente revolucionario la capacidad que has tenido de fusionar lo que es la parte del cuerpo con entender que somos personas y que no somos solo biológicamente un cuerpo, un tejido, e integrar la parte facial con el movimiento. Me parece tremendamente revolucionario a la vez que es que la vida es así. Entonces es que alguien tenía que verbalizarlo y aportar conocimiento y compartirlo con el mundo. Entonces, pues yo me siento tremendamente agradecida y afortunada de haber dado contigo en mi vida. Y quería también compartirlo con todo el mundo. Gracias, Lourdes. Sí, tenemos un grupo de fisioterapeutas y, bueno, se ha unido también gente que no es fisioterapeuta de todos los países sudamericanos y eso. Entonces, desde la pandemia tenemos un grupo de Rumanía, sí, sí, de Suiza, de Italia, sí, bueno, pues y que muchas de estas cosas que están en el libro las hemos puesto en práctica con ellos, así que habéis sido también mi laboratorio de muchas cosas, ¿no? Muchas veces os las suelto y si funcionan, pues seguimos y si no, pues otra cosa. Así que gracias, Lourdes. Además te propusimos que cada mes que trabajásemos un capítulo de tu libro con los ejercicios. Te digo ahora que me oyen los de la academia, y hola, que sí, ¿no? Lo haremos. Sí, 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 iremos trabajando, sobre todo los ejercicios, iremos trabajando, que son cortitos y se pueden hacer, sí, sí. Pues nada, yo por lo que a mí respecta, gracias por acompañarme porque os conozco a todos y para mí es muy, muy importante también la parte del sostén y nada, comprar el libro, sobre todo porque es importante para las librerías que sigan creando estos espacios. Hay que decirlo, me siento muy afortunada de que me hayan propuesto escribir un segundo libro con una editorial. De aquí un par de años nadie va a escribir libros, los va a escribir la inteligencia artificial y los firmarán gente famosa y esto va a ser así. Entonces yo me siento muy afortunada, casi saldremos a lo mejor en la historia dentro de un tiempo, de cómo estamos cerrando el capítulo de los libros en papel. Leer en papel tiene un doble significado, ¿vale? Y esto sí es ciencia, tiene un doble significado para nuestro sistema nervioso. Tiene la parte táctil, ¿vale? Yo he insistido en que tenga un tacto la portada, tiene un tacto diferente a otras portadas, ya lo hice con la primera, pero el que tú vayas pasando las páginas, el que vayas sintiendo, viendo y leyendo al mismo tiempo que tocas, tiene connotaciones diferentes para el sistema nervioso que simplemente leer en pantallas. Leer en pantallas a mucha gente le ha facilitado mucho la vida, los podcasts, todo, pero realmente seguir leyendo en papel tiene otro significado para nuestro sistema nervioso. Así que hay que seguir comprando libros y nada más. Gracias por venir.